Bueno, colegas, continuando con esta sesión de estudio de psiquiatría, vamos a hablar ahora de los trastornos psicóticos. Recuerdan, la primera parte de esta charla, esta conferencia fue sobre los trastornos de ansiedad o trastornos neuróticos. Y clásicamente en la psiquiatría, los pacientes se les dividía en dos grandes grupos: pacientes con trastornos neuróticos y pacientes con trastornos psicóticos. Los pacientes neuróticos, los que ya vimos, ansiedad, TOC, y también metían a las depresiones dentro de ellos, eran pacientes que tenían un malestar, que estaban conscientes de su malestar y que voluntariamente iban a buscar ayuda. En cambio, a los pacientes psicóticos, clásicamente se les describe como aquellos pacientes que estaban desconectados de la realidad. O sea, que es la psicosis, es estoy fuera de mi realidad, fuera de mi contexto sociocultural. Por lo tanto, el paciente psicótico generalmente por sí mismo no va a buscar ayuda, generalmente va por la madre, llevado por la esposa, qué sé yo, porque empezó a escuchar voces, empezó a ver cosas extrañas, cosas raras, y para el paciente no hay muchos problemas. Es diferente del neurótico, que el neurótico sí vivencia, sí sufre su malestar. Entonces, eso es la psicosis. La psicosis es irse fuera de la realidad, en términos sencillos. ¿A qué se debe eso? Bueno, ha habido muchas teorías que trataron de postular el por qué un paciente perdía el sentido de realidad. Si nos estuviéramos preparando para ingresar al residentado hace 50 años, ahorita les comenzaría a hablar de las teorías psicoanalíticas. Actualmente, y lo que les van a preguntar son las teorías monoaminérgicas o las teorías neurobiológicas de la psicosis. ¿Y en qué consiste esto? Hay que recordar que hay dos grandes vías de neurotransmisores en nuestro cerebro: la vía dopaminérgica y la vía serotoninérgica. Hay muchas más: glutamatérgica, GABAérgica, noradrenérgica, etcétera. Pero las paradigmáticas y las que más han estudiado son estas dos. La dopaminérgica, relacionada con el sistema de gratificación. La dopamina es la responsable de no solamente producir síntomas psicóticos, sino también producir síntomas de gratificación, de recompensa, cuando vayamos a ver el tema de adicciones. En cambio, la vía serotoninérgica ha sido relacionada más con el temperamento, o sea, con el afecto, y con temas de ansiedad, de memoria, sueño y cognición. Por eso es que clásicamente se hablaba que los problemas neuróticos, ansiedad, depresión, TOC, eran más relacionados con temas serotoninérgicos, y los temas psicóticos y adictivos con temas con la disfunción de la vía dopaminérgica. Eso es lo clásico, hasta hace unos 20-30 años. Ahora se ha visto que todo es un gran enmarañado, que en el TOC también interviene la vía noradrenérgica, la vía dopaminérgica, que en la esquizofrenia no solamente importa lo dopaminérgico, sino también los serotoninérgicos, los glutamatérgicos. Es como una gran red. El cerebro es una gran red, no son simples vías. Dentro de la psicosis hay trastornos, hay grandes trastornos. Recuerdan, lo neurótico ya vimos, pánico, ansiedad generalizada, etcétera. Dentro de lo psicótico también tiene su propia subdivisión, y de todos ellos, el más llamativo, el más conocido, es la esquizofrenia. De eso vamos a hablar ahora. Ha habido muchas teorías que han tratado de explicar a qué se debe la esquizofrenia, y para ser sinceros, francamente el concepto mismo de esquizofrenia filosóficamente es muy débil, y lo más probable es que simplemente sea un constructo que han elaborado los médicos, que han elaborado los psiquiatras para etiquetar en un grupo de dolencias de algunas personas. Pero no creo que eso les pregunten, que les van a preguntar las cosas prácticas, reales. No es irreales, las cosas prácticas. La esquizofrenia clásicamente será relacionada con una disfunción de la vía dopaminérgica y de otras vías, de unas 4 vías específicas: la vía
mesolímbica, la vía mesocortical, la vía nigroestriada y la vía tuberoinfundibular. Vamos a ver cada una de estas vías, porque si conocen la función de cada una de estas vías, ya van a saber el tema de la sintomatología y el tema del tratamiento y el tema de los efectos secundarios. O sea, en lugar de que ustedes se comiencen a memorizar todo esto, mejor aprendan algo de la supuesta fisiopatología de la esquizofrenia, y con eso es más fácil, no tienen que estar memorizando, pueden sacarlo por cosa lógica. Comencemos con las vías. La vía mesolímbica del área que va del área tegmental ventral al núcleo accumbens. ¿De qué se encarga esta vía? Esta vía mesolímbica ha sido correlacionada con los síntomas positivos de la esquizofrenia. ¿Qué son los síntomas positivos? A escuchar voces, a tener alucinaciones. O sea, ¿por qué positivo? Porque el paciente crea, está de más, hay más cosas de la realidad. Por eso se llaman síntomas positivos, y se relaciona con el sistema mesolímbico, específicamente con una hiperfunción de las vías dopaminérgicas en la vía mesolímbica. O sea, en la vía mesolímbica hay mucha dopamina, y se ha visto por estudios de neuroimagen funcional, y se ha relacionado a ese exceso de dopamina como una hiperfunción de esta zona y con estos síntomas psicóticos. Es por eso que, ya saben, si hay mucha dopamina en la vía mesolímbica y eso se ha relacionado con los síntomas de la locura, que es lo lógico, pues tener fármacos que disminuyan la dopamina en esta vía. Es por eso que los antipsicóticos son antagonistas de los receptores D2. O sea, no van a hacer que funcione la dopamina, y van a bloquear estos receptores. Y la dopamina va a quedar libre, pero no se va a unir a su sitio de acción. O sea, así como hay inhibidores de la recaptación de serotonina, hay antagonistas de los receptores D2 de dopamina del núcleo de la vía mesolímbica. Una vía. Otra vía, la vía mesocortical, que también va del área tegmental ventral, pero esta no se queda solamente en el núcleo accumbens, sino también va a toda la corteza prefrontal. Recuerden ustedes que la corteza prefrontal sirve para tener capacidad de ejecución, de juicio, capacidad moral, capacidad de planificación y de motivación. Todo eso se encarga esta zona de acá, frontal. Y esta vía va de esta área a esta área. Lo que se postula es que esta vía se encarga de los procesos cognitivos, afectivos y motivacionales de los pacientes con esquizofrenia. ¿Esto qué quiere decir? Se ha visto que una hipofunción de esta vía produce en la esquizofrenia los llamados síntomas negativos. ¿Por qué negativos? O sea, el paciente está apático, no quiere hacer nada, no habla mucho, no tiene mucha reactividad emocional. Entonces, ya recuerdan, vía mesolímbica hay hiperfunción, hay mucha dopamina y produce psicosis. En cambio, en la vía mesocortical, al contrario, hay menos dopamina y por eso produce esta alteración cognitiva, por eso no piensan bien estos pacientes. Entonces, un fármaco que te incremente la dopamina a este nivel sería lo ideal. O sea, ¿cuál sería el antipsicótico ideal? Aquel que te baje la dopamina en la vía mesolímbica y te aumente la dopamina en la vía mesocortical. Eso es lo ideal, y de hecho hay algunos fármacos que siguen este juego. Entonces, mesolímbico, mesocortical. La vía nigroestriada es otra vía dopaminérgica que va de la sustancia negra hasta los ganglios de la base. Esto, no sé si llevaron el tema de neurología, está muy relacionada, te recordarán, con enfermedades, trastornos del movimiento, Parkinson específicamente. Que se produce acá, el antagonismo de estos receptores puede inducir síntomas extrapiramidales. O sea, ¿por qué se produce el Parkinson? Porque hay poca dopamina en esta zona. ¿Y qué hacemos cuando damos un antiparkinsoniano, un levodopa? Le estoy dando dopamina, o sea, dopamina para que actúe a este nivel y se mejoren los síntomas extrapiramidales. Quiero que me sigan. Entonces, si yo doy un antipsicótico que baja la dopamina en la vía
mesolímbica para bajar la psicosis, pero también me la baja porque no distingue en la vía nigroestriatal, que estoy produciendo algo similar al Parkinson. Es por eso que estos antipsicóticos tienen estos efectos parkinsonianos y pueden producir síntomas motores similares al Parkinson. ¿Qué es lo ideal entonces? Un antipsicótico que solamente actúe sobre la vía mesolímbica y no me toque la vía nigroestriatal, o que actúe sobre estas vías pero se una y se suelte rápidamente, que haga el efecto y apenas haga el efecto salga de su unión, porque esto se produce porque los antipsicóticos pueden estar mucho tiempo fijados en el receptor de 2, y estar mucho tiempo fijados, eso es lo que produce los síntomas parkinsonianos. Entonces ya si me están siguiendo ya van a entender cómo funcionan los antipsicóticos y por qué se produce esto. Entonces la última vía, la vía tuberoinfundibular del hipotálamo hacia la región infundibular. Esto tiene que ver con funciones endocrinológicas. Y acá también pues, es interesante, la psiquiatría, todo está relacionado. Recuerden sus clases de endocrinología, que favorecía la liberación de prolactina, la dopamina. Si nosotros hacemos un antagonismo del receptor dopaminérgico, o sea, antagonizamos, bajamos la dopamina, se va a elevar la prolactina. O sea, si tenemos mucha dopamina, la prolactina se inhibe. Si bajamos la dopamina, la prolactina se eleva con todos los efectos secundarios que produce esa elevación de prolactina. Y ese es otro de los efectos secundarios de los antipsicóticos. Entonces, si bajo la dopamina en la vía mesolímbica, está bien, bajo los síntomas positivos, ya no me habla locuras el esquizofrénico, pero también bajo la dopamina en la vía mesocortical, o sea, va a pensar menos. Bajo la dopamina en la nigroestriatal, o sea, puede tener síntomas parkinsonianos. Y bajo la dopamina en la vía tuberoinfundibular, o sea, puede hacer que incremente la prolactina. Y esos son los efectos secundarios clásicos de los antipsicóticos. Movimientos involuntarios, incremento de prolactina, sobrepeso, riesgo metabólico, todo lo que conlleva esta elevación de la prolactina. Entonces, el antipsicótico ideal tiene que actuar específicamente sobre la vía mesolímbica, favorecer el incremento de la dopamina y no tocar estas demás vías. En teoría suena bonito, y de hecho contamos con un antipsicótico que tiene unas características similares, el aripiprazol, pero la verdad, una cosa es la teoría y la verdad en la clínica es que el aripiprazol y los nuevos antipsicóticos tienen casi igual o hasta algunos dicen menos eficacia que los antipsicóticos clásicos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar nuevos antipsicóticos? Que no te van a producir tanta alteración en estas vías nigroestriatal y tuberoinfundibular. Los antipsicóticos clásicos, haloperidol, clorpromazine, etcétera, te producen una depresión de la dopamina, pero en todas las vías. Los nuevos solamente en estas dos, mesolímbica y mesocortical. Por eso tiene menos efectos secundarios. Entonces, ¿qué es lo que hace que un antipsicótico sea de segunda generación o nuevo? Que no te afecte estas dos vías. En el resumen, si ustedes conocen la vía mesolímbica, mesocortical, tuberoinfundibular, nigroestriada y se acuerdan de su neurología y de su endocrinología, prácticamente ya tienen resuelto grosso modo el tema de los antipsicóticos y de la clínica psiquiátrica. Ahora, la psicosis, al igual que la manía, que la depresión, que la ansiedad, puede producirse en cualquier situación médica no psiquiátrica. Porfiria, intoxicaciones, consumo de sustancias psicoactivas, problemas endocrinológicos, todo puede producir un problema psicótico. Es por eso que si ustedes ven a un paciente que comienza a hablar cosas sin sentido, comienza a escuchar voces, esas cosas, no, por favor, no vayan a estar pensando de frente esquizofrenia. ¿Cuántas veces he visto eso? Paciente que, porque viene escuchando voces, le ponen esquizofrenia cuando no le han hecho el protocolo, el descarte de otras alteraciones, y se olvidan de que son médicos, ya la vez que se complica el paciente. Una lista de todas las enfermedades que pueden producir esto. ¿Qué hay que hacer en estos pacientes? ¿Qué es el protocolo? Analítica sanguínea, estudio de glucosa, urea-creatinina, glucosa, función tiroidea, niveles de calcio, prolactina, estudios de imágenes. ¿Por qué prolactina?
porque como le vamos a dar antipsicóticos, hay que ver que no tenga un macroadenoma hipoficiario. Si yo le doy un antipsicótico a un paciente que ya me tiene un macroadenoma y prolactina elevada, pues le puedo estar complicando, puedo fastidiarle más el problema endocrinológico. Pues por eso que siempre hay que tener cuidado con estos pacientes. Esos son los exámenes que tienen que pedir y que les pueden preguntar qué exámenes solicitar, o los pueden poner como una viñeta, como un caso clínico, un paciente que comienza a tener alucinaciones y les ponen una serie de exámenes y ustedes, como ven, alucinación de frente ponen esquizofrenia bonito, cuando pueden ver ahí que tiene, no sé, una hipertiroidismo, que sea otra enfermedad que justifique su psicosis. También infecciones retrovirales como VIH-Sida. He visto pacientes que debutan su enfermedad inmunitaria, su enfermedad infecciosa con psicosis. Pero vayamos a lo psiquiátrico específicamente, porque lo demás ya lo van a ver en las otras clases. Dentro de la psiquiatría, ¿qué trastornos cursan con psicosis? Acá está, los trastornos psicóticos propiamente dichos. El principal, la esquizofrenia. Esquizofrenia, según DSM o según CIE-10, tiene una duración determinada, 4 meses, 2 meses, que depende de cada clasificación. Lo interesante es ver que la esquizofrenia es una disfunción crónica, continua, incapacitante, prolongada en el tiempo. Una forma de menos duración de esquizofrenia es el trastorno esquizofreniforme. Algunos dicen menos de 2 meses, otros dicen entre menos de 1 mes. Los estadounidenses tienen otro trastorno, el trastorno psicótico breve, que es el que dura desde horas hasta una semana. O sea, cronológicamente, lo que menos dura es el psicótico breve, de ahí el esquizofreniforme, y si dura mucho más tiempo, la esquizofrenia. Ahora, ustedes recuerdan que hablábamos de los pacientes bipolares, ¿no? Bipolar 1, bipolar 2, todo bonito, que con el cuadrito, fácil de identificar. Pero ¿qué pasa cuando hay pacientes que tienen características maníacas bipolares y también tienen síntomas esquizofrénicos, que vamos a ver después? Y hay muchos otros pacientes, eso es el dolor de cabeza para los psiquiatras. No sabían dónde meter paciente que tiene tanto síntomas maníacos depresivos y síntomas esquizofrénicos. ¿Qué se hizo? Se creó este constructo, el trastorno esquizoafectivo. O sea, esquizofrénico y síntomas afectivos. El trastorno psicótico no especificado, esto es muy interesante. Se ve bastante en países en vías de desarrollo, como el nuestro. En países del primer mundo, casi todos los trastornos psicóticos tienen una nosología bien definida, pero en países como el nuestro, las psicosis son diferentes, son raras. Para los estadounidenses o para el mundo europeo, las psicosis de acá de Sudamérica son muy extrañas, como la psicosis en China. Eso tiene que ver mucho con los factores culturales. La psicosis de un paciente del Ande es diferente en contenido y forma de la psicosis de un poblador, de alguien de la selva o de alguien de la costa. O sea, la psicosis, lo que se expresa el paciente va a estar determinado por el contexto cultural. ¿Y por qué es importante esto? Porque toda cuestión psicótica fuera de la realidad que te dice el paciente, tienes que contextualizarla en la realidad. Por ejemplo, si un paciente te comienza a decir, escucho la voz de Dios, es psicótico, esquizofrénico, a lo peridol y se acabó. Pero averigua si el paciente pertenece a una comunidad religiosa en el cual escuchar la voz de Dios es algo bien visto y todo el mundo dice escuchar la voz de Dios. Eso no es psicótico, está adaptado a su entorno. Por eso, por favor, siempre contextualicen. No tomen ustedes a priorísticamente lo que crean que es como enfermedad y le pueden hacer un daño al paciente. La psicosis también se puede ver no solamente en trastornos psicóticos propiamente dichos, sino también en trastornos del humor. La depresión y la bipolaridad. Una depresión, ya les mencioné, que no ha sido adecuadamente tratada y que es refractaria y que se cronifica, su evolución natural, ¿cuál es? Ir hacia una depresión con síntomas psicóticos. O sea, esa depresión, ese trastorno afectivo le produce tanto malestar al paciente que ya se va de la realidad. O
se va a la realidad y su depresión simple se puede transformar en una depresión psicótica. Y ahí hay que darle no solamente el antidepresivo, sino también el antipsicótico. Igual pasa con la bipolaridad. La bipolaridad maltratada puede producirte un trastorno bipolar maníaco con psicosis o depresivo con psicosis. O sea, esto se puede combinar. Y bueno, la miscelánea, trastornos del espectro autista, síndrome de Asperger, autismo de alto funcionamiento, el autismo clásico, etcétera, también puede producir. En general, casi todos los diagnósticos psiquiátricos pueden producir psicosis. ¿Por qué? Porque la psicosis es un síntoma, que puede ser una enfermedad específica, pero también puede ser manifestación de otras cosas. Hablemos un poco de la esquizofrenia. ¿Cómo se manifiesta inicialmente esta enfermedad? Lo más común es que los primeros síntomas aparezcan entre los 11, 12 y 13 años, o sea, en la adolescencia temprana. Es muy raro que una esquizofrenia se manifieste tal cual, florida, antes de los 13 años. Y si es antes de los 13 años, se habla de una esquizofrenia de inicio muy temprano. Y también es raro que se presente después de los 50, 59 años. Ahí estamos hablando de una esquizofrenia de inicio tardío, o más de 65 de inicio muy tardío, que son muy raros. Lo más común es en la adolescencia y la adultez joven. Ahí es el grueso de presentación de este trastorno. ¿Cómo se manifiesta inicialmente? El chico va a comenzar a sentir cosas extrañas. Imagínense ustedes que los que me escuchan y los que están presentes, bueno, somos personas normales, que nunca hemos escuchado voces ni nada similar, pero imaginen ustedes, un día están tranquilos así y comienzan a escuchar una voz que les está llamando, o una voz que les amenaza: eres un inútil, eres una basura, eres una desgracia, mátate, constantemente. Entonces, ¿cómo se sentirían? ¿Qué habría ahí? Angustia, miedo. Y lo más curioso es que en un inicio las voces no son tan definidas, comienzan a escuchar cosas, zumbidos, cosas extrañas, acúfenos, y el paciente comienza a tener una sensación de intranquilidad, de ansiedad. Una de las primeras manifestaciones, lo que en psiquiatría clásica se llama la tremor esquizofrénica, es justamente eso: el adolescente que comienza a sentir ansioso, comienza a aislarse y comienza a cambiar su conducta. Y aquí hay que hilvanar muy fino, porque podemos muchas veces confundir un comportamiento normal de un adolescente con los inicios de una esquizofrenia. ¿Cuántos casos he visto así? ¿Cuántos no habrá de gente que dice que tiene esquizofrenia cuando en verdad son los cambios contestatarios de un adolescente? Y en el sentido contrario también, ¿cuántas esquizofrenias se han dejado pasar pensando que es la conducta normal de un adolescente? ¿Qué es lo que nos lleva a llamar la atención para todo trastorno psiquiátrico? Es la disfunción social que te pueda producir, social, académica, lo que sea. Yo comienzo a tener ideas extrañas, raras, pero sigo saliendo con mis amigos, sigo teniendo una vida sexual adecuada, estudio bien, todo lo demás, no hay problema. Pero si eso comienza a interferir con mi vida, cambios de conducta, ahí sí, alerta, puede ser los inicios de una esquizofrenia. Y luego, después de que aparece esta ansiedad, y es cuando el paciente recién configura sus ideas extrañas. Ojo, la esquizofrenia tiene una base neurobiológica, y todo trastorno mental tiene una base, una alteración en el cerebro. ¿Es esto suficiente para hablar de un trastorno mental? No. El paciente siente esto, entra su conciencia y el paciente crea su molestia mental. El paciente no sabe si está escuchando una voz, si está viendo una alucinación, él no lo sabe. Y después de, con lo que él cree, con lo que él sabe, con lo que le han dicho, recién crea esta enfermedad y recién le expresa al médico. Y ahí aparecen las delusiones. ¿Qué es una delusión o un delirio? Es una idea fuera de la realidad que no está sustentada en evidencia empírica, y que el paciente, por más que tú le digas que es una creencia errónea, sigue creyendo firmemente en eso. Pero es una idea incorregible, incoercible, y que el paciente la mantiene con mucha fuerza. Me quieren matar, me están persiguiendo, la policía me está persiguiendo. Una idea puede ser cierta,
pero después de que tú hagas las averiguaciones y ves que en verdad nadie lo está siguiendo, pero el paciente cree firmemente que sí lo están siguiendo y que a través del televisor se quiere apropiar de sus pensamientos, hay que pensar en un trastorno psicótico, específicamente esquizofrenia. Entonces, los pensamientos, creencias inusuales no basadas en la realidad, y acá faltó agregar, no basadas en la realidad y fuera del contexto social y cultural del paciente. Así de simple. No, un paciente puede estar en una sociedad en la cual es común escuchar la voz de los muertos. Hay sociedades africanas en las cuales es normal escuchar la voz de los familiares recién fallecidos. No hay problema, en su contexto normal la sociedad determina eso. ¿Qué quiere decir con esto? Que la sociedad y la cultura determina qué es normal y qué no es anormal. No es el estudio de neuroimagen, no, la sociedad es quien determina eso. Y puede haber no solamente delusiones o ideas falsas, sino también alucinaciones, o sea, falsas percepciones. Aquí hay que diferenciar la alucinación de la ilusión y de la alucinosis. Eso es clásico también. La alucinación es la percepción de algo sin que el estímulo exista. Por ejemplo, yo ahorita les digo, aquí hay un tigre, estoy alucinando que veo un tigre cuando en verdad no existe. O digo, estoy escuchando la voz de Dios, cuando en verdad nadie más está escuchando, yo solamente lo estoy escuchando. O sea, es un estímulo, es una percepción sin estímulo, eso es la alucinación. En cambio, si yo veo la cámara y pienso, esto es una jirafa o esto es un alguien que me quiere hacer daño, es una ilusión. O sea, tomo un objeto real y lo distorsiono y pienso que es otra cosa. O por ejemplo, escucho el sonido del ventilador y digo, es una metralleta que me están disparando y alguien me quiere hacer daño. Es una alucinación. Entonces, una ilusión, perdón. Alucinación cuando hay el fenómeno sin el estímulo. Ilusión cuando el fenómeno existe el fenómeno, pero yo lo interpreto de otra manera. Y la alucinosis, ¿qué es la alucinosis? Puede ser cualquiera de estos dos, pero yo soy consciente de que lo que está sucediendo es falso. En la alucinación y la ilusión yo no estoy consciente de que eso es falso, no, yo creo que es cierto. En la alucinación yo sé que eso es falso. Típico de pacientes con intoxicación etílica o pacientes alcohólicos. Los diablos azules, los elefantes rosas, elefantes azules, qué sé yo. Yo sé que lo que estoy viendo es una alucinación producto de mi borrachera, no de una enfermedad. Esa es la diferencia que quiero que la recuerden. Pero la esquizofrenia es simplemente eso, es hablar locuras, es estar fuera de la realidad, es cosas disparatadas. No, la esquizofrenia es mucho más. Hay síntomas positivos, y ya les dije que son las alucinaciones y los delirios, que es lo más llamativo, que cuando ustedes estén en la emergencia van a ver eso, está hablando de locuras. Cuando el paciente va a entrar a la sala de operaciones y comienza a decir, yo soy Jesucristo, está loco, llaman al psiquiatra, esquizofrenia probablemente, eso es lo más llamativo. Pero, ¿eso es lo que incapacita al paciente? No. Lo que incapacita al paciente son estos de acá, los síntomas negativos y cognitivos. ¿Por qué? El síntoma positivo es fácil de manejar con los antipsicóticos, vía mesolímbica, recuerden, los paliamos, los manejamos, la gran mayoría. Pero hasta ahora, para lo que no hay un tratamiento eficaz, es para estos dos, cognitivos y negativos. Cognitivos, el paciente con esquizofrenia no tiene una adecuada atención, no tiene buena memoria y es un poco torpe para hacer sus cosas y no puede aprender cosas muy sofisticadas, muy complejas. Y esto es lo que, si tú curas, lo que hable locuras, el que escuche cosas, ya está bien, lo curioso. Pero si el paciente quiere buscar trabajo y no hay nada para ver las funciones cognitivas, incapacitado. Y los síntomas cognitivos es eso, del pensamiento, y los síntomas negativos es en el juego. El paciente para todo el día en la cama, encerrado, no habla, y cuando hablas con él es como si estuvieras hablando con una piedra, con la pared, no transmite afectividad, no socializan, paran en su mundo autista. Eso de dos cosas, las deficiencias en estos pacientes y la pobre realidad en estos pacientes y la pobre reinserción. Lo que se está tratando de buscar ahora es
fármacos que puedan ayudarnos. Ahora no lo hay, no lo hay. Hay algunos que prometieron, pero la verdad es que no. Algunos dijeron, estos nuevos antipsicóticos van a mejorar los síntomas negativos, la verdad es que no hay ningún tratamiento eficaz para esto, y esto es lo que más perjudica al paciente. Lo que sí se puede hacer es rehabilitación psicosocial, enseñarle algunas tareas básicas, enseñarle a valerse por sí mismo, enseñarle habilidades sociales para que pueda socializar, porque es una tarea de rehabilitación, y la medicina ahora quieren hacer es una tarea de rehabilitación, y la medicina ahora quieren hacerla más sencilla, pero pastilla y se acabó, ya me olvido de ti. Es una revolución. Y obviamente el paciente con esquizofrenia también puede tener síntomas afectivos. Si yo comienzo a escuchar voces, obviamente voy a estar ansioso, pues no, y escucho una voz que me está diciendo que te voy a matar, te voy a secuestrar, te voy a asesinar, obviamente cómo voy a estar ansioso. Es una ansiedad psicótica, o puede haber una depresión también con tintes psicóticos. O sea, el paciente psicótico esquizofrénico puede tener ansiedad, depresión y puede tener ideas suicidas secundarias a la voz que le dice mátate. Yo tuve un paciente en mi hospital cuando me internaba, de 50 años, que escuchaba la voz de Winnie Pooh y de Papá Pitufo, y le decía, córtate la mano, córtate el pene, córtate la pierna, si no mata a tu familia. Y el paciente obedeció, se cortó, llegó a la emergencia, se había cortado la mano, se había cortado el pene, se quería cortar ahora la pierna. Y al final se quería matar al paciente. Esa es una idea suicida, pero de característica psicótica, positiva. Ahí está en su casa, no tiene ganas de nada, sociedad no lo trata bien, ya le pusieron la etiqueta de esquizofrénico, nadie quiere juntarse con él, está loco, no le quieren dar trabajo, se deprime, se quiere matar. Diferente, al final lleva la idea suicida, pero es diferente. Eso es lo característico. Entonces, síntomas positivos, lo más llamativo. Pero lo que en verdad importa y lo que queremos ahora en psiquiatría modificar, cognitivos y negativos de la esquizofrenia, con síntomas afectivos. Para los síntomas afectivos se les puede dar antidepresivos y todo lo demás, pero para los otros dos no hay nada que los estimule. ¿Cuál es la evolución de esta esquizofrenia? La fase premórbida es la que les comenté. Ahora el paciente comienza a tener sensaciones extrañas, raras, que él no sabe especificar o identificar. Le vienen algunos síntomas prodrómicos, como cuál, comenzar a tener sensaciones extrañas marcadas, o consolidadas. De un momento a otro sentir que yo ya no soy yo, sentir que el ambiente en el que vivo ya no es el ambiente mismo, o sentir que algo ha cambiado. Esos son los síntomas prodrómicos de la esquizofrenia. Los síntomas psicóticos establecidos ya son las alucinaciones y las ilusiones. Y de ahí viene la etapa de primer tratamiento. Aquí hay dos conceptos interesantes. El DUI, la duración de la enfermedad no tratada, y el DUP, la duración de la psicosis no tratada. ¿Cuál es la enfermedad? La esquizofrenia. ¿Cuál es uno de los síntomas de esquizofrenia? La psicosis. Entonces, la enfermedad puede manifestarse desde la fase premórbida, desde síntomas prodrómicos. Lo ideal sería diagnosticar o detectar acá, pero por temas de prejuicio nadie quiere llevar al psiquiatra, piensa que solamente somos loqueros, no sé. Y llevan al paciente a partir de acá, con síntomas psicóticos. Lo que se ha estudiado es que mientras más tiempo haya entre la fase premórbida y el inicio del primer tratamiento, peor va a ser la respuesta al antipsicótico. O sea, aparecen los primeros síntomas a los 12 años, la psicosis a los 16, y recién hay tratamiento a los 25, el pronóstico es malo. Diferente de si yo veo que mi familiar, mi hijo, qué sé yo, tiene conductas extrañas, raras, y al año o al mes, al poco tiempo voy, el tratamiento tiene mucho más éxito. Y los síntomas negativos van a ser menores. Eso es muy importante. Si tú dejas mucho tiempo la psicosis en evolución, al final tú bajas la locura, pero los síntomas negativos que quedan, los síntomas residuales, van a ser catastróficos. Das el primer tratamiento y de ahí, después del tratamiento, van a quedar algunos síntomas residuales. Pueden ser síntomas positivos, la gran mayoría son síntomas negativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes tratar la esquizofrenia, pero lo más común es que siempre quede algo. Alguna idea, o la apatía, o el no querer salir, o el no querer socializar, qué sé yo. Pero puede siempre quedar algo, y a partir de ahí hacer la rehabilitación. Entonces,
por favor, puede preguntarle un caso clínico cuál es la importancia de diagnosticar a tiempo la psicosis esquizofrénica, que te puede dar un mejor pronóstico y puede haber menos síntomas negativos y una mayor respuesta al tratamiento. ¿Cuál es la clínica? En verdad que no hay una clínica específica de la esquizofrenia. Como ya le dije, es un constructo. Los psiquiatras decidimos crear la esquizofrenia para denominar un conjunto de afecciones que aparentemente son una sola enfermedad, pero que en el devenir del tiempo nos ha demostrado que en verdad no hay una esquizofrenia, sino hay bastantes tipos de esquizofrenia y los síntomas son muy variados. Clásicamente, y esto creo que fue pregunta de examen, los síntomas se pueden dividir según la clasificación que daba Eugen Bleuler, un psiquiatra suizo, el de la foto, o Kurt Schneider, que fue un psiquiatra alemán. Bleuler hablaba de las 4A. Para él, la esquizofrenia tiene 4A. Ambivalencia. ¿Qué significa esto? Que el paciente con esquizofrenia puede decirle a su madre: te quiero mamá, te quiero mucho, y en un momento la mata, la descuartiza, qué sé yo. O sea, tiene sentimientos ambivalentes en un mismo momento, amor y odio, alegría y cólera, qué sé yo, cosas que nosotros generalmente estamos conectados con un solo polo afectivo, pero ellos no tienen ambivalencia. Otra, el autismo, que no es el autismo de la enfermedad infantojuvenil, no, él llama autismo que los pacientes tienen su propio mundo. El paciente esquizofrénico tiene su propia realidad, su propio mundo, y en los casos graves el paciente vive en su mundo y no está en contacto con nuestro mundo. De la manera que un paciente esquizofrénico puede decirte: estamos en el año 1500, yo soy un rey, qué sé yo, y tiene su propio mundo desconectado de la realidad. Otro, las faltas de asociaciones. El paciente por un problema cognitivo no puede asociar normalmente las ideas, o sea, no puede seguir un discurso normal como el que estamos hablando, puede hablar cosas inconexas. El grado más grave de esto es la ensalada de palabras o la esquizofasia, en el cual el paciente te dice ya cosas completamente absurdas que no tienen ningún tipo de sentido, de las cosas más graves de esquizofrenia. Y otro es la afectividad o la anafectividad, o sea, ellos no tienen afecto. Entonces son las 4A: ambivalencia, autismo, falta de asociación y anafectividad. Eso es lo que decía Bleuler. Schneider, él hablaba de los síntomas de primer rango y de segundo rango. Es una lista grande, pero para resumir, los síntomas de primer rango son aquellos síntomas en el cual el paciente esquizofrénico, según él, pierde el control de sí mismo y le puede pasar cosas que no están bajo su control. Por ejemplo, el paciente cree que los límites de su mente se han borrado y que yo puedo interferir, puedo robarle sus pensamientos, puedo saber lo que le está pasando, puedo leer sus pensamientos, o el paciente puede leer los pensamientos de los demás. O sea, se borra completamente el límite entre lo que yo soy y lo que es la otra persona. Para Schneider eso es lo principal de la esquizofrenia. Y lo secundario son las alucinaciones y las otras ideas extrañas. Ahora, esta es la esquizofrenia, un conjunto de ideas extrañas, raras, que pueden tener repercusiones afectivas, cognitivas, etc. Hay otro trastorno psicótico, que son los trastornos de ideas delirantes o trastornos paranoicos. Es diferente de la esquizofrenia. Acá la idea es una sola, es una idea delirante que interfiere con la vida, no es un conjunto de varias ideas como la esquizofrenia. Que es un único tema. ¿Qué es lo más común? Las ideas celotípicas. O sea, el hombre que está convencido de que su mujer le es infiel. Pero señor, usted tiene 60 años y su mujer tiene 80 años, ¿cómo le va a ser infiel a una señora de 80 años? No, yo estoy convencido de que es infiel, porque cuando va a la tienda a comprar pan, se demora 5 minutos y yo sé que ahí tiene relaciones sexuales con el tendero. O sea, y esa es la única idea. Por todo lo demás puede parecer una persona normal. Es una idea delirante, un único tema.
Pueden aparecer de forma intermitente en episodios depresivos o con otras alucinaciones. Pueden ser de persecución, hipocondriacas, de grandeza, de litigio. Lo más común en los hombres es el de celos, o también conocido como síndrome de Otelo, y es lo más peligroso, porque ahí estos hombres con ideas delusivas, ideas delirantes, monotemáticas, lo más común es que maten a la mujer, maten a su esposa. Más común en ancianos con demencia y estos síndromes, criterio de hospitalización, porque es muy frecuente que maten a la esposa pensando que es infiel. Los tipos de delusiones o ideas extrañas, raras, puede ser de grandiosidad. Bueno, yo creo que tengo algún poder especial o soy descendiente de alguien importante. Estereotípicos que me engaña. Persecutorios que me están persiguiendo la policía, que hay una conspiración en mi contra, etcétera. Y somáticos que tengo algún defecto físico. Son, en verdad, una lista muy amplia de delusiones. No es propósito de discutir cada una de ellas. Ahora, hay algo que no me apareció acá en la diapositiva, pero sí quiero mencionarles es qué factores conducen a la esquizofrenia, que también es otro tema. Los factores hay que reconocerlos en dos grandes grupos: factores de vulnerabilidad y factores predisponentes, o factores desencadenantes, perdón. La vulnerabilidad a mí me puede predisponer a tener esquizofrenia, pero hay un factor desencadenante que hace que aparezca. ¿Qué factores están relacionados con la vulnerabilidad? Factores genéticos, problemas obstétricos, partos prolongados, partos complicados, infecciones neonatales o infecciones infantiles. Estos factores pueden hacer que mi cerebro comience a estar predispuesto a tener esquizofrenia. Entonces yo tengo factores genéticos, un papá con esquizofrenia o un hermano con esquizofrenia, todo eso. Y si a eso le sumo los factores desencadenantes o estresantes, aflora la esquizofrenia. Como ha sido un ejemplo completamente dietogénico, falta de ética, qué sé yo, pero ¿cómo pudiéramos crear nosotros un esquizofrénico? ¿Dónde buscamos? Fácil, agarro una lista, personas que tengan padres o hermanos con esquizofrenia, lo cojo a él, que hayan tenido con problemas en el parto, o que hayan tenido infecciones neonatales, rubiola, papera, qué sé yo, lo cojo también. ¿Qué hago con esa persona? Le doy marihuana, lo someto a estrés, le doy privación sensorial, y es muy probable que esa persona me desarrolle esquizofrenia. Entonces recuerden, un factor de vulnerabilidad por un lado y factor estresor por otro lado. Estresor tóxico, psicosocial, cualquier tipo de estresor puede desencadenar la esquizofrenia, y eso es lo que se ha visto. Donde debuta más la esquizofrenia es en el paso justamente de la primaria a secundaria, o de la secundaria a universidad, donde hay mayor exigencia académica. ¿Y qué pasa? Ahí aflora, no rinde y ¡pum!, desencadena la esquizofrenia, se estresa ya. O el inicio del consumo de marihuana es un factor muy importante para ellos. Si tú puedes consumir todo lo que tú quieras, pero si tienes un papá con esquizofrenia o un familiar con psicosis, te dice con cuidado, consume, pero tengo un nombre de algún psiquiatra o alguien bajo tu responsabilidad, porque puedes desarrollar esquizofrenia. Bueno, esos grandes rasgos, los temas de trastornos psicóticos. ¿No sé si hay alguna pregunta?